Ya nos van a lo que les quería decir es sobre respecto al tema de ayer sobre la asistencia, de que muchos no pudieron tomarla por el hecho de que estaban en los lugares donde se habían caído los árboles y postes y cables. Y lastimosamente, de verdad, lamento mucho lo sucedido el día de ayer, que muchos por esa situación no pudieron tomar su asistencia, pero lamento decirles que tienen ya solamente una inasistencia, ya que a partir del día lunes nosotros ya no tenemos control sobre ellos, sino que ya es el sistema que lo toma. De verdad quisiera apoyarlos y decirles que puede haber una solución, pero lastimosamente ya no está en mis manos poder hacer algo. A partir del día lunes ya era cuestión del sistema tomar la asistencia. Entonces, de verdad, los comprendo. A mí me ha pasado en diferentes clases de situación que no he tenido luz, no he tenido redes sociales y no me he podido conectar a las clases y por ende, pues me ha afectado bastante, pero a todos los que tomaron asistencia el día de ayer por la situación de que no tenían luz ni internet, ya solo les queda pues una inasistencia por solamente licenciado. Ese era el comunicado que les tenía a los compañeros. Perdón, tuve que apagar el micrófono porque pasó una ambulancia. Pero solamente era eso, licenciado. Ya puede continuar con su clase. Gracias. No tiene activo el audio, licenciado. Gracias. Sí, como estaba hablando Alejandra, entonces hay que desactivarlo para que no haya interferencia. No, lo que le estaba diciendo es que los invito para que de una vez registren su asistencia a la clase de hoy, para que posiblemente no tengan problema. Bueno, ¿alguna consulta antes de que comencemos la clase? Una sugerencia, Link, porque Sí. no, cuando nos conectemos, la verdad, probablemente hayan compañeros que se los olvide la asistencia. ¿Por qué no antes de comenzar la clase nos da, eso se hace en 1 minuto y medio más o menos, tomar la asistencia para que todos lo hagamos y no se nos olvide, ¿verdad? Si yo les doy aproximadamente de 5 a 7 minutos para cuando entran antes de comenzar la clase. Ahorita, por ejemplo, no la he comenzado. Por eso les estoy preguntando si tienen alguna consulta y si quieren de una vez registrar su asistencia. Bueno, ya que no hay ninguna observación, solo les recuerdo que el próximo lunes tenemos el examen parcial. ¿Hasta dónde va a entrar el contenido? Hasta la clase que tengamos el próximo sábado. Entonces vamos a comenzar. Fíjense, estamos empezando ahorita a las 7:11 minutos, tiempo suficiente para que ustedes pudieran haber registrado su asistencia. Bueno, hoy vamos a trabajar los principios lógicos supremos. Ayer, se recuerdan ustedes, trabajamos la lógica. ¿Qué es la lógica? A ver, jóvenes, a ver, estimados alumnos, díganme, ¿qué es la lógica? Una simple deducción de algo, licenciado, de algún pensamiento o de alguna acción. Muchas gracias. ¿Alguien más?
Es la que estudia la forma y estructura del pensamiento. Muchas gracias. Es un razonamiento que se basa en la verdad. Gracias. Es un Vamos a ver. razonamiento coherente. Muchas gracias. Conocimiento que hemos adquirido. Ok, perfecto, les agradezco mucho. Vamos a ver entonces. La lógica. La lógica es una ciencia formal. Para ahí tenemos que empezar, ¿verdad? No es cualquier lógica, porque normalmente cuando estamos en una plática informal decimos, es lógico que penses de esa manera. No, no, en este caso estamos hablando de una ciencia. Es una ciencia formal que estudia la estructura o formas del pensamiento humano. Y esas formas de pensamiento se manifiestan a través de proposiciones, conceptos y razonamientos, ¿verdad? Esas son las formas en las cuales se manifiesta el pensamiento. Su objeto de estudio es la inferencia. ¿Qué es la inferencia? Es un proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de premisas. Una inferencia es un razonamiento. Cuando una inferencia es aceptable, lo es por su estructura lógica y no por el contenido del argumento o el lenguaje utilizado. Ese, digamos, son los elementos fundamentales que definen qué es la lógica. Vamos a ver, aquí estamos, ¿verdad? Exacto. Ahorita voy a cambiar de diapositiva. Lo que pasa es que se está congelando la imagen. Vamos a ver. Solo espero un momentito que se actualice la versión de PowerPoint y seguimos. Vamos a ver. Solo esperen un momentito que lo digo que se actualice esta versión y vamos a continuar. Ya. Bueno, ahí tenemos de nuevo la imagen. Están entrando otros alumnos. Nomás le doy ingreso a ellos y seguimos. Yo le decía entonces que esta es la lógica. Cuando una inferencia es aceptable, lo es por su estructura
la parte sobre la cual descansa y no por el contenido que tenga. Fíjense, jóvenes, que tengo un problema ahorita porque no me permite el sistema ni dejar ingresar alumnos ni continuar. Lo que voy a hacer, vamos a ver aquí. Sí, ya está aquí. Solo que todavía no me permite dejar ingresar alumnos. García Grijalva está en la lista, pero no me permite dejarlo ingresar. Ahí está ya. Ya ingresó. ¿Ven ustedes ahí la presentación, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, Ok, licenciado. gracias. Sí, licenciado. Entonces, disculpen, pero son problemas técnicos a la hora de estar presentando. Bueno, vamos, entonces, después de definir qué es la lógica, algo que trabajamos ayer, ¿verdad? La lógica como ciencia formal se encarga, se preocupa de estudiar la inferencia. La inferencia es el razonamiento, ¿verdad? Esa, digamos, es la esencia principal. El razonamiento se nos presenta como proposiciones. Proposiciones es una propuesta, una idea. Se nos presenta como conceptos y razonamientos. Y ese razonamiento tiene principios lógicos supremos. ¿Qué es un principio lógico supremo? Quiere decir que son leyes que definen la lógica, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender de que la lógica tiene principios fundamentales que le permiten su existencia. Entonces, los principios lógicos son los fundamentos que determinan las reglas a seguir para lograr la coherencia y sistematicidad de los pensamientos en las formas y contenidos. En otras palabras, los principios lógicos son las leyes del pensamiento. La ley del pensamiento tanto de ustedes como mías. Estas leyes son las que rigen la forma en que pensamos. Por favor, la persona que tiene abierto el micrófono, por favor, ciérrelo porque está haciendo referencia. Los principios lógicos supremos son verdades evidentes que no requieren discusión. Fíjense, eso es lo fundamental, ¿verdad? Son verdades evidentes, algo que está enfrente de nosotros y por lo tanto, así es. Fundamentan la actividad lógica, aunque pertenezcan a la realidad concreta. Son elementos ontológicos. ¿Por qué decimos elementos ontológicos? Porque están referidos al ser. ¿Se recuerdan? Eso lo vimos la semana pasada, que es la ontología. La ontología se refiere al ser en tanto ser. Al ser en la medida en que es un ser. Eso quiere decir ser en tanto ser. Digamos, a ustedes como seres humanos se les manifiesta su forma de ser porque son seres y por lo tanto son seres humanos como seres humanos. Esa es la idea, ¿verdad? Esos son principios de carácter filosófico. Los razonamientos entonces están fundados en ellos mismos, en razonamientos. Existen 4 principios supremos. Tenemos primero el principio de identidad. Segundo, principio de no contradicción. Tercero, principio del tercero excluido. Y el cuarto, principio de razón suficiente. Ahora vamos a entrar a ver qué es cada uno de estos principios. Vamos a ver. Primero, el principio de identidad.
El principio de identidad fue formulado por primera vez como parte de una teoría de la realidad del ser. Por eso es que es ontológico, porque se refiere al ser, ¿verdad? Una cosa cambia constantemente, pero sigue siendo la misma cosa. Si no fuese así, no podríamos decir que su objeto ha cambiado. La explicación es que todo objeto es idéntico a sí mismo. Eso se explica con esta fórmula. A es A. A es igual a A. Ejemplo. Ustedes, yo, como seres humanos. Yo me llamo Haroldo. Desde que se entraron la partida de nacimiento, yo soy Haroldo. Es más, desde que nací soy Haroldo, ¿verdad? Y yo voy a seguir siendo Haroldo en este momento. Lo fui cuando era bebé, lo fui cuando era niño, lo fui cuando era adolescente, lo fui cuando era joven, lo fui cuando era una persona adulta, y lo soy ahora como una persona de la tercera edad. Yo tengo 64 años. ¿Ven? Yo sigo siendo Haroldo. Sigo siendo A es igual a A. Lo mismo sucede con ustedes. Pensemos en alguien, digamos, aquí tenemos a Rebeca Flores. La compañera Rebeca Flores, ella es idéntica ¿a quién? A Rebeca Flores. Rebeca Flores es así desde que era niña, desde que era adolescente y ahora que es joven. ¿Ven? Esa es la forma en que se manifiesta. Una manzana. Cuando ustedes ven que en un árbol, un manzanar, aparece una manzana, primero la ven pequeñita, pero sin importar el tamaño es una manzana. Luego la manzana va creciendo, se va desarrollando, siempre es verde, pero llega un momento en que cambia de color. Puede ser amarilla o puede ser roja. ¿Cuál es la diferencia entre esta manzana roja de tamaño normal y cuando era pequeña? El tamaño. ¿Pero ha dejado de ser manzana o sigue siendo manzana? Sigue siendo manzana. Sigue siendo manzana. ¿Verdad? Entonces, todo objeto es idéntico a sí mismo. Ustedes adoptan un perrito porque, recuérdense, lo importante de tener una mascota no es comprarlo. A veces a las pobres perritas las ponen a parir constantemente, solo para que sea negocio. Por eso, en la actualidad, lo que debemos más que adquirir un perro de raza es darle un hogar a un perrito de la calle, un perrito que no tiene casa. Bueno, pero me voy a referir a este perrito. Este perrito está pequeñito, pero ya es perro, ¿verdad? Pongámosle Sansón. El perrito de 3 meses se llama Sansón. En ese momento, ¿a quién se parece Sansón? A sí mismo. Es un ser idéntico a sí mismo. Sansón va creciendo. Sansón tiene 1 año. Sansón sigue creciendo. Sansón tiene 2 años. Ya no es tan juguetón como antes, pero sigue siendo Sansón. A los 2 años, ¿a quién se parece Sansón? A sí mismo. ¿Verdad? Entonces, y va a seguir siendo Sansón hasta que deje de ser Sansón, en el momento en que muera. Entonces, el principio de identidad nos dice que un ser, una cosa, cambia constantemente, pero sigue siendo la misma cosa. ¿Comprenden? Este es el principio de identidad. El círculo es redondo. El hombre es un animal racional. Tanto en el primero, en el círculo, como en el segundo, el hombre
el predicado está implícito en el sujeto. Veamos lo que dice ahí. Este es el sujeto. Este es el predicado. Entonces quiere decir que el predicado está implícito en el círculo. Igual acá. El hombre es el sujeto. El predicado es un animal racional. Entonces, es un animal racional, está implícito en el hombre. Eso es lo que nos dice acá. Tanto en el primero como en el segundo ejemplo, el predicado está implícito en el sujeto. Sería inconcebible un círculo que no fuese redondo. ¿Ustedes han visto un círculo cuadrado? No. ¿Ustedes han visto un hombre que no fuera un animal racional? No. Bueno, existen personas que a veces actúan en forma irracional, pero no quiere decir que no sean racionales. ¿Ven? Entonces aquí es donde se manifiesta el principio de la identidad. Este es un principio de carácter ontológico. Ya le dije por qué tiene carácter ontológico, porque se refiere al ser, a las cosas, a los objetos. La ontología estudia los objetos o cosas, ¿verdad? Para que sea un principio estrictamente lógico, tendríamos que aplicarlo a los juicios o enunciados. Por ejemplo, todo enunciado es idéntico a sí mismo. O lo podríamos decir de esta manera. Todo razonamiento, toda inferencia es idéntica a sí misma. ¿Ven? Ya sabemos que la inferencia es razonamiento. Está. Así es como definimos el principio de la identidad. Ahora vamos con el segundo principio, el principio de no contradicción. Este principio ha sido llamado incorrectamente de contradicción, porque en realidad es no contradicción. En realidad enuncia la imposibilidad de contradicción en el pensamiento. Aquí tenemos un ejemplo. No es posible que en un mismo instante y lugar llueva y no llueva. La forma más plena del segundo principio es la que se refiere a la no contradicción entre los juicios, tal como se expresa en esta fórmula. A es A y A no es A. Los dos no son ambos verdaderos. El ser es y no puede a la vez no ser. Me explico. Yo soy Haroldo, ¿verdad? Es el principio de la identidad. Pero Haroldo no puede ser, no es Haroldo. ¿O ustedes creen que es válido decir Haroldo no es Haroldo? Definitivamente no se puede. O soy o no soy. ¿Verdad? Eso quiere decir que este segundo principio de no contradicción lo que hace es validar el primer principio, el principio de identidad. No puede haber contradicción en el principio de identidad, porque el perro Sansón es idéntico a Sansón, ¿verdad? Entonces, Sansón es idéntico a Sansón, pero no puedo decir Sansón no es Sansón, porque entonces hay una contradicción. ¿Comprenden? Y lo mismo que les podría decir, una manzana es una manzana. Una manzana es idéntica a una manzana. Pero no puede haber un juicio que diga manzana no es manzana. ¿Ven? Entonces,
el principio de no contradicción lo que está haciendo es avalando el principio de identidad. Este principio se fundamenta en el ser, o sea, por eso es ontológico, y se expresa su misma consistencia y su oposición al no ser. Aquí tenemos un ejemplo jurídico. Juan no puede ser declarado inocente y al mismo tiempo culpable por el mismo delito. ¿Ven? Esto ya entonces, el principio de no contradicción lo estamos aplicando al derecho. Juan no puede ser declarado inocente y al mismo tiempo declarado culpable por el mismo delito. O sea, Juan, por ejemplo, Juan puede estar sindicado de varios delitos. Robo, homicidio, violación. Juan es declarado culpable del delito de robo. Y puede ser declarado inocente del delito de homicidio y violación. Eso es correcto. Pero después no puede decir, Juan es declarado culpable del delito de robo y al mismo tiempo ser declarado no culpable por el mismo delito. ¿Comprende? Bueno, vamos a ver. ¿Estamos claros con el principio de identidad y el de no contradicción, jóvenes? Sí, Lic. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, Claro. Licenciado, disculpe, sí. no sé si soy yo o yo soy la que tengo problemas, pero es que le escucho un poco bajo su audio. ¿Será que se puede acercar su micrófono? Lo tengo en la cara, en la boca. A ver, jóvenes, ¿tienen algún problema ustedes con mi... No, Lic, así está bien. No, Lic, ninguno. Yo escucho claro, bien. se escucha. Entonces hay que tener problemas Sí, usted con su computadora o con su teléfono. Perdone, gracias, licenciado, disculpe. Sí, porque miren, se los voy a mostrar, no sé si lo pueden ver, pero vean, yo tengo el micrófono acá y por lo tanto es directo, ¿verdad? Christopher, tu micrófono. Sí, perdón, sí, es que voy a hacer una pregunta. Licenciado, solo, disculpe, solo entendiendo un poco, el principio de no contradicción explica dos ser al mismo tiempo. Vamos a ver, se lo voy a poner de esta manera. Primero tenemos el principio de identidad, ¿verdad? Christopher, ¿a quién se parece? Ah, Christopher. A Christopher. Por eso A es idéntico o igual a Christopher. Pero yo podría decir un juicio es un razonamiento, ¿verdad? Mi razonamiento podría decir, Christopher no es Christopher. ¿Es correcto ese razonamiento? No. No, porque no lo puedo, a usted no lo puedo negar, porque entonces deja de ser, ¿verdad? Entonces, lo que hace el principio de no contradicción es confirmar el principio de identidad. Christopher es Christopher, no hay otro Christopher. Podrá haber alguien más que se llame Christopher, pero como usted no. ¿Verdad? Usted tiene características que lo definen tal cual es. Y por lo tanto, Christopher es Christopher. Principio de identidad. Pero yo no puedo razonar, crear una proposición en la cual diga, Christopher no es Christopher. Y por lo tanto, es una persona que no existe. ¿Verdad? Entonces, esos dos principios están relacionados. Recuérdense, al principio yo les dije que el principio de identidad significa que son verdades
obvias. Si quieren, son tan básicas que lo único que están haciendo es confirmando una realidad. No son, digamos, principios muy complicados para entender, sino básicamente son los principios lógicos. Ahí sí nos estamos basando en la lógica. A es igual a A. A no puede ser E al mismo tiempo. Porque E, ¿a quién se parece? A E. Y por lo tanto, E no es A. A se parece a A. E se parece a E. Por eso les decía, Sansón, el perro Sansón, ¿a quién se parece? ¿A quién es parecido? ¿A quién es idéntico? A Sansón. ¿Al perro Sansón? Claro, y de repente ustedes tienen una gata que se llame Cleopatra. Y ustedes dirán, Sansón es idéntico a Cleopatra. No. No se puede. No se puede, ¿verdad? Porque hay un principio que dice principio de no contradicción. Cleopatra es idéntica a Cleopatra. Como ven, son principios muy básicos, pero es importante que los manejemos. Bueno, vamos a continuar. Gracias, Lick. Ya me quedó claro. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí. Bueno, vamos a ver entonces. Nos vamos al principio de exclusión. Como un complemento, fíjense, este es un complemento de las dos anteriores. De no contradicción se formula el principio de exclusión del término medio. Consiste en la afirmación de que no hay término medio entre el ser y el no ser. No hay una tercera opción. Porque entonces diríamos, Sansón, ¿a quién se parece? A Sansón. ¿Verdad? Pero si yo digo, Sansón no se parece a Sansón, eso no puede ser, no puede existir, no es lógico. Entonces, para cambiar de teoría, Sansón es medio Sansón. Digamos, una tercera opción. ¿Puede ser válido? No. Porque no puede ser medio Sansón, ni que partiéramos el perro a la mitad. Por eso no existe una tercera opción. O es, o no es. ¿Verdad? Porque ustedes tienen dos perros. No, ya le había dicho un perro y un gato. Un perro se llama Sansón y a la gata se llama Cleopatra. Entonces, Sansón es idéntico a Sansón. Cleopatra es idéntica a Cleopatra. Pero ustedes en un momento no pueden decir, Sansón es idéntico a Cleopatra. Eso es una contradicción. No puede ser. Entonces, para una tercera opción dirían, Sansón medio se parece a Cleopatra. Entonces, el principio supremo nos dice, no puede haber esa tercera opción, porque o es o no es. ¿Entiende? ¿Es Sansón o no es Sansón? ¿Es Cleopatra o no es Cleopatra? Pero ustedes no pueden decir medio Cleopatra o medio Sansón. No puede haber una tercera opción. Este principio afirma que dos juicios contradictorios no pueden ser ambos falsos, tal como se sintetiza en esta forma. Vamos a ver, solo dejo entrar a unos alumnos. Tenemos A es A. Ese es un juicio. Es una inferencia. Y A no es A. Esa es otro juicio. Es otra inferencia. El juicio A es A y su contradictorio A no es A no pueden ser falsos a la vez. Porque uno es falso y el otro es verdadero. ¿Verdad? Eso es el principio de no contradicción, perdón, el de la tercera, ¿verdad? El principio de exclusión.
Licenciado, disculpe. ¿Perdón? Disculpe, licenciado. O sea que si uno es verdadero, el otro tiene que ser falso. Y si Exacto. uno es, o sea, si el primero es verdadero, el segundo tiene que ser falso. Y si el primero es Sí, falso, el segundo va a ser verdadero. sí, pero Siempre va a los dos haber no un pueden ser. verdadero y un falso. Exactamente, pero los dos no pueden ser falsos. Ok, Porque gracias. entonces quiere decir que las dos son falsedades y no pueden ser falsos. Digamos, continuando con el compañero Christopher. Christopher, ¿a quién es idéntico? A Christopher. Entonces A es A. Pero si yo digo Christopher no es Christopher, los dos pueden ser falsos. Digamos, Christopher es Christopher. Christopher no es Christopher. ¿Los dos pueden ser falsos? No. Solo uno puede ser falso. ¿Verdad? Ejemplo, si una mujer está embarazada, no puede estar medio embarazada, porque no es lógico. O está embarazada o no está embarazada. ¿Comprende? Ejemplo jurídico. Andrés cometió un delito y el juez no lo tiene que declarar culpable o inocente. No puede ser medio culpable o medio inocente. Esa es el tercer principio. Ahora veamos el principio Una número. consulta, licenciado, prácticamente, disculpe, Sí, prácticamente le entiendo que este es un refuerzo al principio de la no contradicción, porque o es o no es una de las dos, no puede ser, o sea, es una de las dos, o es una cosa o no la es, pero no puede ser como que un intermedio, sería un refuerzo del principio de no contradicción. exactamente. Exactamente. A ustedes me imagino que les gustan las tortillas, ¿verdad? Ricas las tortillas al almuerzo. Ustedes tienen una tortilla. Entonces, la tortilla es idéntica a la tortilla. Pero no puede decir que es mitad tortilla, mitad pan. No puede ser. Es o no es. ¿Verdad? Ese es el principio de exclusión. Bueno, vamos a ver. Vamos con el cuarto principio de razón suficiente. Leibniz afirma que son solo verdaderos los conocimientos que podemos probar por un número suficiente de razones. Como ven, este es un principio lógico, ¿verdad? Un principio que ustedes no pueden pasar por alto, porque es la esencia de la lógica. Son verdaderos los conocimientos que podemos probar. Fíjense que en esto también radica mucho de los aspectos científicos. Porque en términos científicos, ustedes deben de probar algo para determinar que sea válido, verídico. Si no lo pueden probar, entonces no es real. Deben llevar al convencimiento de la verdad de lo afirmado. Todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique. Un eclipse, por ejemplo. Fíjense que antiguamente, incluso todavía hay personas que consideran que un eclipse es un castigo divino. ¿Verdad? Porque la gente es mala, dice. Entonces existen los eclipses. Y la gente se lo cree. Pero ustedes pueden llegar a comprobar que ese planteamiento es verídico. Tendría que tener
razones suficientes para decir que eso es cierto. En cambio, si ustedes pueden demostrar que el eclipse no es más que el paso de dos astros o dos cuerpos celestes que proyectan cierta sombra sobre el planeta Tierra. Eso sí lo pueden probar. Lo que no pueden probar es que es castigo, pero sí pueden probar que en algunas ocasiones hay eclipses de luna o eclipse de sol, porque el sol y la luna proyectan cuando coinciden en su rotación, en su órbita, en la Tierra. Entonces proyectan una sombra. Eso es todo. ¿Verdad? Entonces, todos los hechos que ocurren en el mundo y que se pueden probar necesitan un número suficiente de razones que nos digan es cierto, es lógico, es coherente. Schopenhauer distingue entre el principio de razón suficiente y el de la causa. Son dos aspectos. Leibniz nos dice que la causa no debe reducirse a una simple razón. Por sí misma, la causa es un hecho. Leibniz distingue 4 fuentes para el principio de razón suficiente. Vean, estas son, digamos, elementos que nos explican que todo tiene que tener una razón de suficiente para existir. Todo devenir tiene su causa. ¿Qué significa eso? Todos los hechos han sido causados por algo. ¿Cómo se produce una manzana? ¿Cómo tenemos una manzana? Bueno, porque hubo una semilla que fue plantada o cayó por casualidad y de ahí surgió una plantita. Esa plantita se desarrolló hasta llegar el periodo en que da flores. La flor fue polinizada por un insecto, puede ser una abeja, y de ahí empieza el proceso de desarrollo de la manzana. Entonces, esa es una explicación, es una razón suficiente para determinar la causa de la existencia de la manzana. Igual, un ser humano. ¿Cómo se explica la vida de un ser humano? Bueno, se explica a partir de la unión de un espermatozoide y un óvulo. Esa es la causa. Toda afirmación exige una justificación. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es aclarando que cuando hablamos de juicios, cuando hablamos de inferencias, estamos hablando de que si ustedes van a afirmar algo, tiene que haber una justificación plena de esa afirmación. Todo ser tiene su razón. Todo objeto tiene su razón. Es lo que les explicaba. Yo como ser humano, ¿por qué existo? Bueno, porque hubo en algún momento la fusión de un espermatozoide y un óvulo. De ahí surgió, como ustedes también. Toda acción tiene su motivación. Motivación en el sentido de causa, ¿verdad? Veamos ejemplo. La revolución de 1944 se produjo por algunas. Ustedes que saben de historia, ¿cuáles fueron las causas que produjeron la revolución de 1944?
Silencio. Corrupción. Bueno, ¿qué más? La injusticia. La injusticia. Terminar con un gobierno dictatorial. Exactamente, el gobierno dictatorial. Licenciado, era más por la dictadura de Jorge Ubico, que la población ya estaba cansada. Exactamente, entonces quiere decir que, muchas gracias, la revolución de 1944 no la podemos analizar a raíz de decir la revolución de 1944, sino que tuvo que haber habido una causa. Regresemos acá. Todo devenir tiene su causa. Entonces, la revolución de 1944 tuvo su causa. Como dicen los compañeros, debido a la existencia de duró 14 años, la dictadura de Jorge Ubico, ¿verdad? Que no había justicia, había corrupción. Entonces, la población se hartó de él y desarrolló una revolución. Toda afirmación exige una justificación. Si yo digo, la revolución de 1944 fue justa, yo no puedo nada más decirlo así. Tiene que haber una razón que justifique esa afirmación. Entonces, ¿cuál podría ser la afirmación de que la revolución de 1944 fue justa? Bueno, porque lo que hizo la revolución de 1944 fue primero terminar con una dictadura de 14 años. Y a partir de ahí empezó a desarrollar reformas de carácter democrático, ¿verdad? Hubo libertad para opinar, hubo una mejor educación. No sé si ustedes conocen las escuelas tipo federación. Las escuelas tipo federación son unas escuelas enormes que tienen una forma redonda. Y ahí está, tienen muchas aulas. Esas son un tipo de escuelas excelentes y están en todas partes del país. Entonces la revolución de 1944 fue justa. Pero si yo no les explico esto, ustedes no saben si lo que yo estoy diciendo es cierto o es falso. Todo ser tiene su razón. Toda la revolución de 1944 tiene su razón de ser. Lo que he explicado. Toda acción tiene su motivación. ¿Por qué se desarrolló la revolución de 1944? Su motivación fue la existencia de una dictadura, la dictadura de 14 años de Jorge Ubico. ¿Ven? Así es como le damos sentido a estos 4 elementos que nos plantea Leibniz. En 1712, Christian Wolff distinguió 3 modos de entender este principio: como razón de ser, como razón de llegar a ser, como razón de conocer. Entonces, si lo aplicamos a la revolución de 1944, hubo una razón de ser para esa revolución. Hubo una razón de llegar a ser y una razón de conocer qué fue lo que ocurrió con esa revolución. Desde ese punto de vista, el principio puede ser formulado de esta manera: todo conocimiento tiene que estar bien fundamentado, ¿verdad? Ese es el principio principio de razón suficiente. Todo hecho, toda circunstancia debe estar bien fundamentada. Ese es un principio lógico supremo. Esos son los 4. Aquí tienen ustedes los 4 principios. Eso fue de hoy. Entonces, pregunto, ¿tienen alguna duda sobre estos 4 principios? ¿Sobre alguno en particular? ¿O les quedó claro? Todo claro, Lip.
Todo claro. Como les digo, Muy claro, Eli. los 4 principios. Licenciado, lógicos. disculpe, yo sí tengo una duda. En principio del tercero excluido, ¿me podría dar otro ejemplo? Es que medio lo escuché. Bueno, Perdón. vamos a ver, ¿cuál es su nombre, estimada Luz? Irene González. Irene. Vamos a ver, Irene. Vamos a aplicar con usted 1, 2, 3. El principio de identidad. ¿A quién se parece Irene? Irene. Irene es idéntica a Irene. ¿Verdad? Entonces, si decimos que Irene es idéntica a Irene, no puede haber un principio que diga Irene no es idéntica a Irene. Porque entonces hay una contradicción ahí. O es Irene o no es Irene. Julia puede ser Carmen, puede ser Claudia. Irene es Irene. Sí, Ahora veamos el tercero, el principio del tercero excluido. Dijimos que el principio del tercero excluido es un aporte al segundo. Porque si decimos Irene es Irene, no puede ser Irene no es Irene. Pero alguien dirá, puede ser medio Irene. Para un poco buscar un elemento intermedio entre A es A y A no es A. Irene es Irene, Irene no es Irene. ¿Puede haber una tercera opción entre esas dos opciones? No, yo creo que no. Porque usted no puede ser media Irene, ¿verdad? Sí. O es Irene o no es Irene. ¿Verdad? Sí, exacto, licenciado. Entonces, el tercero excluido quiere decir que no existe una tercera opción entre Irene es Irene e Irene no es Irene. Porque no va a ser media Irene. ¿Verdad? Ese es el principio del tercero excluido. No existe esa tercera opción, pues. Muchísimas gracias, licenciado. O no es, ¿verdad? Y el principio de razón suficiente nos dice que cuando estamos hablando de lógica formal y ustedes dicen algo, tienen que tener razones suficientes para argumentar sobre ese hecho, sobre esa circunstancia. ¿Verdad? No pueden decir, es que no sé cómo es, no, entonces no es lógico. Ustedes ven una manzana, pero no me pueden decir, esa manzana está descompuesta. Pruébenlo. Pruébenme que la manzana está descompuesta. Entonces, para que comprendamos el principio de razón suficiente, usted me debe demostrar que esa manzana está podrida. Demuéstremelo. Entonces, tenemos que partir la manzana y ver, sí, tiene razón porque ya hay gusanitos. O, mire, la manzana está en perfecto estado. Por lo tanto, lo que usted dice es falso. Pero para que se dé eso, hay que comprobarlo. ¿Comprenden? Sí, licenciado. Bueno, entonces, jóvenes, recuérdense, los principios lógicos supremos se aplican a lo que vamos a trabajar más adelante de las inferencias. Las inferencias son los razonamientos. De los razonamientos a los silogismos. Licenciado, cabal con el inicio de la clase de hoy, entramos a lo que es el capítulo 5, ¿verdad? Exactamente, desde ayer estamos ya con la lógica. Gracias. Ayer comenzamos con la lógica, hoy seguimos con los principios, o sea, las leyes generales de la lógica. Bueno, estimados alumnos, muchas gracias por su atención y nos estamos viendo y oyendo mañana.
Gracias. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Una preguntita. Bueno, feliz noche. Feliz Una noche. preguntita. Gracias por su clase. Sí, Disculpe, dígame. una pregunta. Yo quisiera saber el día lunes el examen a qué hora será. A la misma hora. Así Ok, estamos, gracias. ¿verdad, Alejandra? Ah, no, perdón, Alejandra, disculpe, ¿me puede ayudar? Sí, licenciado, es a las 7 de la noche y de igual forma ese día tienen que llenar asistencia. Ok, perfecto, entonces está confirmado. El examen va a ser a las 7 de la noche. ¿En qué plataforma Igual será, cualquier licenciado? cambio, Más adelante les igual vamos a cualquier informar. cambio yo se los voy a informar.